hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones, que cuando uno esas porciones obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características en su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador es el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos. O sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, como 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos.
2/8. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se leen. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal, o no se lee, no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que eso simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de 1/3, de 2/4, de media taza, cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales, cómo leerlos, cómo utilizarlos, y vamos a estar aplicando mucho de esto en cuanto a la medición. Así que espero que hayan disfrutado este pequeño video y que haya sido para aprendizaje. Por favor, investiguen más y si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, pueden hacerlo. Gracias. Que pasen buen día. Ejemplo 1. Escribe como fracción las regiones pintadas en la figura. El círculo se ha dividido en 6 partes. En este caso tenemos pintadas 2 partes de color celeste. Tendríamos 2/6. 4 partes pintadas de color amarillo, 4/6. Ejemplo 2. Expresa gráficamente la fracción 3/4. Graficamos un cuadrado, lo dividimos en 4 partes iguales, cada parte viene a ser 1/4. Cogemos 3 partes, 1, 2 y 3. Entonces la región que está de color celeste viene a ser 3/4. La recta numérica para los números racionales. Tenemos la recta numérica, el número 0. Para la derecha los números positivos, 1, 2, 3 y se va al más infinito. Para la izquierda los números negativos, -1, -2, -3. A ver, vamos a practicar con la recta numérica para los números racionales. Tenemos el número 0, avanzamos hacia la derecha, tendríamos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Continuamos 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,6, 1,7, 1,8, 1,92. 2,1, 2,2,
2,3, 2,4, 2,5. A ver, veamos para la izquierda. Tenemos el número 0 en la parte central. Para la izquierda, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Continuamos. Menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9, menos 2. Menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, menos 2,5. Ejemplo. Ubica los siguientes números racionales en la recta numérica. 12 quintos, 1 tercio, menos 7 cuartos y menos 5 medios. Construimos la recta numérica recordando para el lado derecho los números positivos, para el lado izquierdo los números negativos. Tenemos el número 12 quintos dividiendo en decimal tendríamos 2,4. Este número 2,4 lo vamos a ubicar en la recta numérica. Tenemos el número 2, avanzamos, 2,1, 2,2, 2,3 y 2,4. En la parte superior anotamos el número original, es decir, 12 quintos. Ahora vamos a ubicar el número 1 tercio. Llevamos a su forma decimal 0,3333 se va al infinito. Como nuestra recta numérica solo nos permite ubicar números que están expresados al décimo, tenemos que aproximar. Aproximando 1 tercio es igual a 0,3. Tenemos el número 0, nos vamos para la derecha 0,1, 0,2, 0,3. En la parte superior anotamos el número original, es decir, 1 tercio. Menos 7 cuartos. Llevando a decimal menos 1,75. Aproximando al décimo menos 1,8. Esto es un número negativo, por tanto se encuentra al lado izquierdo. A ver, empezamos de menos 1,5. Menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8. Anotamos en la parte superior el número original, menos 7 cuartos. Y por último vamos a ubicar el número menos 5 medios, llevando a su forma decimal menos 2,5. También es un número negativo. Aquí tenemos el menos 2,5. En la parte superior escribimos o anotamos el número original o principal, menos 5 medios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos.